Buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este último día en el que clausuramos esta semana en la que hemos querido abordar los retos y desafíos de la IA, retos que definimos como retos de persona, retos de datos y retos de transformación. Hemos tenido la gran suerte de tener a expertos y a invitados que nos han compartido temas de máxima actualidad. Hemos hablado de agentes, hemos hablado de competencias digitales, hemos visto casos de IA y de agentes en recursos humanos. Ayer hablamos de la IA responsable y hoy tenemos la gran suerte de contar con Alberto Terol y Head of Digital Change Management. Gracias por estar con nosotros en esta sesión en la que queremos hablar de la gestión del cambio. Os presento a Alberto. Alberto lidera precisamente la gestión del cambio digital en Ferrovial. Como todos sabéis, Ferrovial es una compañía global dedicada a la construcción, infraestructuras, aeropuertos, movilidad y también energía, y él se dedica a impulsar la adopción de nuevos procesos digitales y a liderar programas de desarrollo de competencias digitales. Y cuando hablamos de esos tipos de programas, hablamos de ámbitos como datos, analítica, IA, IoT, gestión de proyectos, gestión de nuevos servicios, ¿no? A gestionar todos estos cambios. Alberto ha trabajado en Accenture, en 3M y en Iberia. Ya veréis que es una persona que contagia optimismo y muy curiosa y inquieta. Como él dice, suelo hacerme más preguntas de las que soy capaz de contestar y él es así, ¿no? Él lo cuestiona todo, lo reflexiona, es muy creativo y inspira mucho. Así que gracias por estar con nosotros, porque seguro que nos vas a aportar muchas ideas y sobre todo inspiración y sobre todo porque es cómo y seguro que vamos a salir con ganas de imitar y hacer cosas para iniciar este reto que hablábamos de la gestión del cambio. Así que Pues bienvenido, Alberto. muchísimas gracias Mireia, equipo de Incipi. Siempre es una suerte colaborar con vosotros y siempre salen ideas interesantes, ¿no? De esta hibridación y además has mencionado todo lo que habéis hablado esta semana, me parece súper interesante y todo construye al final una historia común que a ver si hoy la atacamos desde la perspectiva de la gestión del cambio y las personas. Exactamente. Mira, vamos a empezar, si te parece, por un poquito los porqués, ¿no? Hablemos un poco de por qué es clave esa gestión del cambio, ¿no? De adopción de la tecnología o incluso de la IA, ¿no? Y te voy a hacer la pregunta, yo creo, del millón, ¿no? Al final, la tecnología ya está aquí, además avanza de una manera no solo disruptiva, sino con gran rapidez, pero entonces, ¿por qué fracasan? ¿No? Si la tecnología es buena, ¿por qué los proyectos tecnológicos a veces fracasan a nivel de usuario? Sí, bueno, qué cantidad de ideas interesantes. Has dicho si la tecnología es buena. Ese calificativo habría que ver para quién y por qué, ¿no? Y habría que ver en qué contexto. Yo creo que hay muchísimos motivos por los que al final la atracción de la tecnología en muchas ocasiones, en muchas organizaciones, no acaba funcionando. Al final la tecnología por sí sola pues no transforma, ¿no? Al final el valor de la transformación viene de la adopción de la tecnología y con un sentido, con un propósito, con una misión. Y esto es a veces lo que se nos olvida. A mí me gusta siempre citar a Ortega, que decía que no sabemos lo que nos pasa y precisamente eso es lo que nos pasa, ¿no? Yo creo que la tecnología nos agita y cada vez más rápido. Habla, no sé si conocéis el concepto de las curvas de Schumpeter, que hablaba pues, de que cada vez los procesos de cambio de paradigma tecnológico se están achatando, cada vez ocurren más rápido y esa velocidad de avance tecnológico pues el ser humano no es capaz de asumirlo, ¿no? Al final, la tecnología avanza de forma exponencial a una rapidez descomunal y los seres humanos no vamos con exponencial, sino vamos con una escala más como logarítmica, más aplanada, más achatada. Y entonces cada vez el gap es mayor entre el desarrollo tecnológico y dónde estamos siendo capaces de abrazar esa tecnología para un propósito los humanos. Y creo que parte del rol que tenemos los equipos pues de talento, de tecnología, de gestión del cambio, es precisamente reducir ese gap, porque nos genera esa inquietud de la que hablaba Ortega, de no saber lo que nos pasa. Y esto pasa pues desde decidir qué tecnología es la adecuada para cada caso de uso, guiar a estos usuarios, hacer una buena labor de gestión del cambio. Al final, yo siempre digo, me río con los equipos de tecnología
de las empresas en las que he estado, digo, oye, que la tecnología es demasiado importante como para dejársela solo a los tecnólogos. Y bueno, más allá de la chanza, pues es cierto, la tecnología no es un tema de tecnólogos, tenemos que estar muchos elementos en la organización ayudando a que se adopte. Al final, si yo llego a la oficina por la mañana y digo, de todos los retos que tengo hoy, ¿cuántos son de corte tecnológico? Probablemente no son tantos, ¿no? El reto casi siempre está en las personas, está en los procesos que ejecutan estas personas, ¿no? Si pensamos siempre en gestión del cambio, esa tríada de tecnología, procesos, personas, yo os digo que tiene que estar balanceado. No vale que estemos muy potentes en una de esas dimensiones y no tengamos unos procesos limpios y una visión de diseño centrado en el usuario. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con un cliente interno, el empleado. Para mí el empleado es un cliente interno, ¿no? Entonces, siempre digo, y también quizá de mi época más de Iberia, de liderar el equipo de innovación, digo que tenemos que recrearnos más en el territorio de la oportunidad o del problema, porque rápidamente tratamos de saltar al mundo de la solución y el mundo de la tecnología todavía más, ¿no? Estamos ya, oye, ¿cuál es el mejor modelo que ha salido? Espérate, vamos a entender cuál es la oportunidad, cuál es el problema y haremos, como dicen los americanos, un fit for purpose, ¿no? Un enfoque tecnológico que encaje con la magnitud del reto. Y yo creo que a veces atacamos los proyectos y todavía no sabemos muy bien lo que queremos resolver, sobre todo en esos proyectos que yo creo también desde el área de talento, pues seguro os sentís reconocidos estos proyectos, hijos de muchos padres, ¿no? La nueva intranet, pues está comunicación, está recursos humanos, está financiera, está tecnología. Y, oye, y cada uno tiene su hoja de ruta, entonces vamos a alinear porque si no ese cambio no se va a producir. Qué interesante, me encanta porque acabas de definir la realidad de las compañías, ¿no? Al final tenemos que trabajar en estos proyectos de gestión del cambio de una forma súper transversal, ¿no? Con los objetivos de cada una de las áreas. Otra pregunta relacionada con esto, que también nos solemos encontrar, es, al final, ¿cómo pasamos de esa estrategia, ¿no? Tenemos clara la herramienta, la tecnología, la nueva intranet, tenemos clara pues hemos decidido que vamos a ir con Copilot porque estamos en el entorno Microsoft, o no, hemos decidido que vamos a ir con ChatGPT, ¿no? ¿Cómo pasamos de esa hoja de ruta, de ese plan de acción, de ese proyecto que tenemos pintado en una estrategia, ¿no? A la ejecución real, ¿no? Sí, pues para mí eso es pura gestión del cambio. Yo a veces cuando dicen, oye, ¿esto de gestión del cambio qué es? ¿No? Yo te puedo dar la versión teórica, metodológica, ADKAR, ProSite, Kotler, lo que quieras, pero al final para mí gestión del cambio es que las cosas sucedan, hacer que las cosas sucedan, ¿no? Entonces yo creo que desde la gestión del cambio pues tenemos que colaborar muy de la mano de vosotros, de áreas de talento, muy de la mano de áreas de comunicación, en reducir resistencias en la organización, en acelerar impactos y que se vea la adopción como un motor al final de retorno de inversión y de sostenibilidad en el tiempo de cierto proyecto. No hay nada peor en un proyecto como un arranque en falso o que no cumpla las expectativas para las que nació y ahí pues ese hacer que las cosas pasen es a lo que nos dedicamos en gestión del cambio. Además, yo creo, y un poco ligado antes con el visitar el entorno de la oportunidad antes de saltar a la solución, creo que a veces gestión del cambio se entiende mucho como comunicación y formación, ¿no? Somos los que lanzamos las campañas de adopción, comunicación y montamos los trainings. Y yo cuando me llaman ahí digo, ya hemos llegado tarde. O sea, tenemos que estar desde el principio, desde la fase de diseño, de los porqués, de los para qué, a quién nos vamos a dirigir, cuál es el mapa de stakeholders, qué propuesta de valor vamos a construir para ellos. Porque aparte de comunicación y formación hay que hacerla, es muy importante y hay que hacerla muy bien, pero creo que es más sencillo conceptualmente. Pocas veces lo hacemos mal, esa parte. Sin embargo, pocas veces hacemos bien la parte de que yo llamo en el marco metodológico que impulso en mi compañía, que es understand, communicate, train and monitor and traction, ¿no? La parte de understand, de entendimiento inicial es muy importante. Y la última también, ¿no? Al final, gestión del cambio, cuando se lanza el producto o servicio, no acaba.
casi que empieza, ¿no? Desde ese momento empezamos a sacar telemetría, monitorizamos impactos y vamos generando aprendizajes, y en un proceso además iterativo pues vamos reformulando el producto, el servicio o la propuesta de valor al empleado, ¿no? Hay mucho que escuchar al final que a veces no lo hacemos. En productos digitales además es relativamente sencillo porque dejan una traza digital que es fácilmente capturable e interpretable. No puedo estar más de acuerdo. Creo que estás dando mensajes muy interesantes, muy reales, ¿no? Al final no se consigue la gestión del cambio sin estos cómo, ¿no? Y sin estas diferentes etapas. Y no va todo de formación o de comunicación, que sí que son palancas claves en estos procesos. Siguiendo un poquito como el ¿cómo podemos asegurar que estos proyectos de gestión del cambio sean adopciones transversales de la compañía, ¿no? No se queden en ese piloto o en ese grupo que ha sido más pionero dentro de la organización? ¿Cómo podemos conseguir que Mm. se expanda? Sí, o en silos, ¿no? A veces. Es una pregunta muy buena porque además puede llevar a reenfoques organizativos, ¿no? Siempre se habla del concepto de empresa ambidiestra, estas personas que están pensando más en el futuro, o estas personas que están más en el día a día, en la operación, en lo que mantiene la cuenta de resultados a fecha de hoy. Y hay organizaciones que apuestan por segregar funciones, y otras que, ¿no? Unos se dedican al mundo del mañana y otros al mundo del hoy. Yo no acabo de estar demasiado de acuerdo con esto, porque podemos diseñar mañanas que no pueden ser operados, o podemos operar no conforme a ese diseño futuro que estamos planteando. Yo creo que todos los equipos deben tener esa visión ambidiestra. Es verdad, yo a veces me río con los equipos, no puedes llegar, no puedes hacer ambas cosas a la vez. Yo hay días que llego a la oficina y digo, hoy lienzo en blanco, hoy estamos diseñando el futuro, y no me hables de operación de tal. Y otros días al revés, digo, hoy vamos a sacar las cosas modo ejecución. Entonces, creo que con la tecnología, ahora con la IA, pues es clarísimo, debemos definir ese futuro, esa estrategia, esa visión de qué queremos alcanzar. Necesitamos, por supuesto, modelos de gobernanza, si no, pues también estamos muchas áreas dentro de las organizaciones impulsando esto. Pues eso requiere no reinventar ruedas, aprovechar activos, un activo que se genera en un negocio, en una geografía, ser capaces de entender que a veces los activos los generamos desde una pequeña organización muy centrado en un caso de uso muy específico. Pues también es la labor de equipos de gestión del cambio subirlos arriba, conceptualizar mejor eso de qué va. Oye, pues esto va de gestión de información. Pues a lo mejor, aparte en el área legal, en el área de recursos humanos, tienen un caso de uso que también va de gestión de información, ¿no? Y elevar ese caso de uso, transportarlo a otra función y bajarlo a su realidad, ¿no? Entonces, orientar todo a casos de uso reales y con impacto, pero siendo capaces de esa transversalidad para ganar eficiencia y sinergias dentro de la organización. No enamorándonos del siguiente objeto tecnológico brillante que sale en las noticias, sino con sentido y, oye, ¿qué necesitamos para este caso de uso? Y luego conociendo muy bien los procesos. Yo soy de formación ingeniero industrial, a mí esto de los procesos me encanta, pero veo que hay mucha reticencia en las organizaciones por querer arremangarse y llegar a tratar de entender los procesos, ¿no? Y bajar a la grasilla, como digo yo. Y para mí es fundamental para transformar cualquier cosa, ¿no? Porque creo que además, si no, caemos frecuentemente en trampas de eficiencia, tratamos de eficientar, y ahora con la IA es clarísimo, tratamos de eficientar tareas que como decía Drucker, aquel pensador del management americano que yo soy fanático absoluto de él, podemos eficientar algo que no debería ser ejecutado en absoluto. O sea, primero entiende tu proceso, límpialo, ordénalo, y cuando ya lo tienes limpito y ordenado, puedes eficientar, acelerar. Al final la tecnología acelera, eficienta, pero tiene que ser eficientar procesos que tengan sentido, ¿no? Entonces, luego a nosotros nos está resultando muy interesante generar comunidades de práctica. Son tecnologías en las que estamos aprendiendo todos, ¿no? Y tenemos que transmitir que es territorio de exploración, que no hay preguntas estúpidas. Compartimos, además, de hecho, en casi todos los proyectos montamos un equipo, un Viva Engage, con una comunidad de práctica donde en público podemos compartir, oye, dudas, aprendizajes, testimonios,
porque al final es una suerte de inteligencia colectiva que estamos generando en la organización, ¿no? Y además trasladar que porque la gente está acostumbrada a otros paradigmas de aprendizaje, grandes implantaciones de sistemas, apps, Salesforce, donde había un manual de instrucciones y había una formación reglada, con un montón de sesiones, y de repente tú te lanzas a un copilot. Oye, Alberto, pero ¿cuándo llega la formación de copilot? Digo, no te preocupes, vamos a dar píldoras, vamos a dar formación, pero te tienes que tirar a la piscina. Esto es más como aprenden los niños pequeños, ¿no? Que se lanzan, experimentan, miden, ajustan, reformulan y se vuelven a lanzar a la piscina, ¿no? Y esto en las organizaciones en general le tenemos miedo, yo creo que porque nos hemos quedado en paradigmas de aprendizaje un poco arcaicos, donde venía alguien que me iba a mí a enseñar. Si es que además el caso de uso, lo que vayas a hacer tú con Copilot va a ser muy diferente de lo que haga tu compañero en la misma función. Tienes que aterrizar desde la capacidad que te aporta la herramienta a tu flujo de trabajo y a tus necesidades específicas. Entonces, este enfoque de comunidades de embajadores, comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje, nos resulta tremendamente útil y un poco desdramatizar el fallo, el error y el no saber la respuesta correcta con las tecnologías del principio, porque aparte son tecnologías típicamente que no se rompe nada. Tú lanzas Copilot y no se va a lanzar una query que te va a destrozar un sistema. O sea, esto, lánzate a la piscina, experimenta, prueba, aprende y adecúalo a tu caso de uso. Ujú. También totalmente de acuerdo contigo. Nosotros que acompañamos procesos de gestión del cambio y ahora la adopción con todo lo que es herramientas IA y con Copilot, en algunas ocasiones nos piden programas de formación extensos, ¿no? Y yo digo, no, no, es que no es tan difícil utilizar Copilot. Lo difícil es entender el para qué, ¿no? Y sobre todo trasladar a lo mejor con sesiones, sí, de formación, pero no grandes programas, ¿no? Ejemplos, casos de uso y dar tiempo para experimentar y para adoptarlo en el día a día. De ahí salen entonces las nuevas oportunidades o el propio empleado identifica, ¿no?, cómo le puede aportar valor en su día a día. En esta línea, ¿no?, en la aportación de valor de cualquier tecnología para la eficiencia, la productividad, y ahora que estamos con la IA y la aparición de agentes, y además también alineado con lo que tú decías, ¿no? La importancia que tiene, ¿no? De ver los procesos que tenemos y cómo los podemos eficienciar y darles agilidad. Y ¿cómo ves tú, ¿no? El tipo de agentes que se están desarrollando, que tenemos oportunidad de hacer? ¿Cómo ves en estos procesos de gestión del cambio que pueden ayudar a acelerarlos? Sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que diferenciar que a veces los mezclamos agentes, a veces estamos hablando de asistentes. Lo que pasa es que las marcas comerciales los llaman agentes. Agentes es que tiene agencia, que puede desencadenar una acción. Y en muchos casos estamos hablando más de asistentes, ¿no? Que lo que hacen es recuperar, vía pregunta-respuesta, recuperar cierto conocimiento, contextualizarlo a la petición que le estoy haciendo y proveerme de una respuesta. En este ámbito, en el mundo más de asistentes, pues yo lo que estoy viendo es un desarrollo masivo de asistentes personales. El usuario esto lo entiende muy rápido, ve de repente tareas repetitivas. Oye, pues yo si todas las mañanas me conecto a mi correo y lo primero que hago es X, pues a lo mejor necesito un agente, un asistente en este caso, que me eficiente esta actividad. Entonces, ese mundo de asistentes o agentes personales yo creo que es muy fácil de trasladar a la organización la importancia. Luego pasamos a un mundo de asistentes agentes funcionales para un rol, para una función, que yo creo que van a transformar absolutamente ciertas funciones. Por ejemplo, yo la del Business Partner, creo que hay que quien tenga en su título Business Partner de lo que sea, de comunicación, de recursos humanos, financiero, tiene que estar repensando cuál es su aportación de valor a la compañía, porque gran parte de lo que hacía lo puede hacer un agente, ¿no? El resolución de dudas funcionales, técnicas, esto un agente, ¿no? Yo voy a necesitar del business partner que se venga conmigo a resolver problemas de negocio, de organización, financieros, de lo que sea, ¿no? Pero no una respuesta tan transaccional. Entonces, yo creo que eso va a quedar absolutamente barrido en el buen sentido, porque probablemente era una labor de poco valor añadido por asistentes. Y luego empezamos a entrar ahora en un mundo de orquestación de agentes, es decir, el otro día me
reía porque decíamos, antes el reto decíamos que era colaborar entre equipos, ¿no? Y no ir a silos y entonces era cómo conectar personas con personas. Y de repente cada personita tiene su agente, su asistente y tiene que colaborar y aprender a colaborar con su agente o asistente. Pero es que aquí no acaba el viaje, es que ya son asistentes y agentes entre ellos, ¿no? Dos personas, cada una con su agente y agentes entre ellos, ¿no? Entonces, yo creo que además, de hecho, el reto organizativo es muy relevante, ¿no? Dentro de muy poquito, si no ya estaremos liderando equipos híbridos donde habrá personas, habrá asistentes, habrá agentes y tendremos que orquestar todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que aquí capacitación digital es primordial. A mí me sorprende mucho y me satisface mucho ver esos ojitos brillantes cuando damos formaciones y la gente empieza a ver el valor que esto le puede habilitar. Cuando empieza de repente, además lo notas, estás dando una formación no desde la funcionalidad, sino desde el caso de uso y de repente se le enciende a alguien los ojillos y es porque ha conectado esa capacidad con un dolor que tiene él ahora mismo o ella en su trabajo. Pues eso, pensamiento computacional, pensamiento sistémico, incluso efectivamente capacidades que no son puramente técnicas de saber montar un Copilot Studio, saber trabajar con Gemini o Claude. Quizá incluso hay otras capacidades todavía anteriores. Es ese pensamiento computacional de entender ese pensamiento de procesos, pensamiento sistémico que es escaso típicamente en las organizaciones. Muchas gracias, Alberto. Ahora me gustaría un poquito animar a nuestra audiencia a hacer preguntas, ¿no? Aprovechar que tenemos a Alberto aquí. Seguro que estáis con procesos o proyectos de gestión del cambio. Y mientras se anima a nuestra audiencia, hemos hablado del por qué, el cómo, ¿no? Y ahora ya estabas dando una visión del futuro, ¿no? ¿Cómo ves tú que será la empresa? ¿Serán las empresas? ¿Cambiarán mucho de lo que ahora conocemos con la Sa- IA? Sacamos la bola de cristal, ¿no? Ahí sí lo supiera. Yo lo que soy es optimista, tremendamente optimista. Y además el tecnocenizo creo que tenemos que combatirlo, ¿no? Es algo, no significa, y de nuevo lo hilo con mis comentarios iniciales, no significa que la tecnología es la panacea y la solución a todo, pero viene en nuestra ayuda o debería venir en nuestra ayuda. Yo creo en un futuro del trabajo en el que el algoritmo desarrolla toda la potencia de cálculo, la capacidad de procesamiento, la capacidad transaccional, pero no deja de ser el humano el que le dota de un sentido a todo esto, define un objetivo, define un contexto y debería, en último caso, tomar decisiones. Habrá decisiones de menor valor añadido que sean algorítmicas, seguro, ya está siendo así, ¿no? Pero yo creo que esto debería servir para elevarnos en la función. A veces, cuidado con lo que deseas, que a veces se cumple, ¿no? Cuando hace años nos quejábamos de es que no puedo, este ritmo, todo lo que tengo, todos los entregables. Bueno, eso, boom, se lo lleva la algoritmo. Y entonces tú, ¿para qué vienes por la mañana a la oficina? Es una responsabilidad muy grande. Nos tenemos que reinventar en la propuesta de valor que aportamos a nuestras organizaciones. Y luego hay varios retos que sí que son específicos y yo creo que desde el área de talento tenéis muchas responsabilidades, del área de gestión del cambio también. Uno que me preocupa, por ejemplo, es el de los juniors. Eh, yo digo que qué buena es la IA cuando uno ya es sabio, nos multiplica. Tú ya sabes de procesos, sabes de negocio y la IA solo le ves posibilidades de aumentar. Para mí esto me recuerda un poco a Homer Simpson y a Bart, ¿no? ¿Os acordáis que decía multiplícate por cero? Cuando la base de multiplicación es cero, el junior está empezando de cero. ¿Cómo multiplicamos al junior? Al mismo tiempo acelera tremendamente. Nosotros lo vemos en equipos de desarrollo, developers, y que gracias a la IA pues, se asemejan su performance al de un senior mucho más rápidamente. Pero creo que aquí está la clave, no dejar a nadie atrás. A veces se habla en términos de edadismo, de no dejar atrás a las personas más senior. Creo que también hay un reto con las personas más junior. Y animar a la organización a lanzarse a la piscina, a aprender, a explorar, ya os digo, como niños pequeños, ¿no? Explorar, probar, medir, aprender, iterar y volverse a lanzar a la piscina. No le veo otra. En un blanco móvil, además, porque va cambiando esta tecnología, cada semana es diferente, nos habilita nuevos territorios de actuación. Pues bueno, yo creo que hay que
tener a los tecnólogos monitorizando el arte de lo posible, pero luego tenemos que ser nosotros, los equipos de gestión del cambio de talento, los que ayudemos a aterrizar de todo lo posible lo que queremos ejecutar en nuestras organizaciones. Así es, muchísimas gracias, muy interesante. Nos dice Cristina, aparte de decir, de compartir que es muy interesante, pues remarcar esto, ¿no? Que la gestión del cambio no es solo comunicación y formación, como decías, ya que muchas Justo. organizaciones lo entienden así y a veces esto es un freno, ¿no? Porque enseguida van a un programa formativo. Ella pregunta, en la intervención previa de la que hablas, los porqués, los para qué, ¿introducís espacios para que se verbalicen las críticas, las preocupaciones, los frenos que tienen las personas y los equipos? Yo desde luego sí, y así lo promueven mis equipos. Yo creo que el miedo es una de las palancas más poderosas que generan comportamientos. Pero vamos, cualquier incentivo, yo creo que incentivos generan comportamientos. Hay que entender como decían los americanos, el what's in it for me. Yo cuando hay un proyecto donde pinto un mapa de stakeholders y no veo que cada stakeholder tiene una propuesta de valor para él, digo, espérate, esto hay que revisitarlo. Tenemos que no seamos vagos, tenemos que revisitarlo y seguro que somos capaces de construir valor para este stakeholder, porque si no, no va a adoptar el cambio. Bueno, puede haber un mandato top-down, eso dura lo que dura y tiene la efectividad que tiene, pero el convencimiento y sobre todo eh, hay que diferenciar la adopción de la adhesión. Para mí la adopción es, oye, pues lo adopto, check, KPI, no sé cuántas licencias desplegadas y lo utilizan, fenomenal, pero espérate dentro de medio año, un año, ¿hay adherencia a esta tecnología, a este nuevo proceso, a esta nueva forma de hacer las cosas? Si no hay un convencimiento profundo, si no hay una propuesta de valor para el empleado, para el stakeholder que sea, pues difícilmente. Entonces, yo siempre hablo de oportunidades y dolores. Es el territorio, vengo también de trayectorias de experiencia cliente, de marketing, y para mí encajar la propuesta de valor contra los dolores y las oportunidades del cliente, en este caso el empleado, es fundamental. Si no lo hacemos, está condenado a morir ese proyecto. Totalmente de acuerdo, fundamental. Y a veces esa propuesta de valor la tienes que segmentar, ¿no? Porque es una Sí, propuesta de valor muy diferente para los diferentes perfiles, audiencias, funciones. Entonces hay que hacer esa reflexión de poner en el centro a estas diferentes audiencias, ¿no? Y buscar la aportación que les pueden hacer y sobre todo pensar cómo comunicarla, cómo venderla, cómo hacer que se sumen, para que quieran empezar ese proceso, ¿no? De descubrimiento, de adquirir conocimientos, de experimentar, ¿no? Porque al final es un proceso, esa gestión del cambio tiene justo. diferentes etapas y las tenemos que ir cubriendo todas ellas. Cristina, te agradece tu respuesta. No sé si hay alguna pregunta más. Estamos en el minuto final, ¿no? Así que yo sé, creo que si no hay preguntas, ya sabéis que somos súper estrictos con la puntualidad, con vuestras agendas. Y me voy despidiendo y si hay alguna pregunta más, por supuesto, la atenderemos. Pero solo me queda decir gracias a los que os habéis unido en esta sesión de clausura de esta semana, que para nosotros pues es importante y la hacemos, ya sabéis, con mucho cariño desde INCIPI y sobre todo gracias a todos los ponentes y expertos que nos han acompañado. Alberto, gracias por estar aquí. Yo creo que has dado mensajes muy interesantes. La verdad es que es una sesión que me alegra que esté grabada, ¿no? Porque yo creo que nos falta un poquito, entender que la gestión del cambio es un reto, es una función más, ¿no? Y a veces hay un poquito ese freno dentro de las organizaciones de entenderlo como algo, como un pilar que realmente va a conseguir que cambiemos, que adoptemos la tecnología y que avancemos como organización. Aquí en el chat nos van diciendo que muchas gracias, que ha sido muy interesante, que tus insights han sido muy poderosos. Y nada, yo creo que felicitaciones y agradecimiento a ti, Alberto, en especial, por tu inspiración y a todos los que nos habéis acompañado. Si os parece, lo dejamos aquí. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias a vosotros, optimismo
Esto no va de cambios de herramientas, va de cambios de flujos de trabajo, de pensar la naturaleza misma del trabajo, no va de digitalizar, va de transformar organizaciones, de tener impacto, y este viaje es bonito, es difícil, pero bueno, para eso estamos aquí. O sea que nada, millones de gracias por la invitación, Mireia, y un saludo afectuoso a la audiencia. Gracias, adiós, adiós a todos, adiós Alberto, mil gracias.